El siguiente aspecto que vamos a estudiar tiene que ver, o la siguiente disciplina, las siguientes disciplinas, vamos a ver varias, que también van a hablar de evolución en el siglo XX, porque es lo que estábamos viendo, si os recordáis bien. Vamos a repasar un poco, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Estamos viendo los antecedentes de la teoría genética, perdón, sintética, hemos visto la genética. Ahora vamos a ver otro que es la botánica, lo que sería también considerado como zoología, y la sistemática. Bueno, más o menos para aclararnos. La botánica estudia, como sabéis, las plantas, ¿vale? La clasificación de las plantas, etc. La zoología suele estudiar los animales, diferentes tipos de especies, etc. La sistemática estudia la taxonomía, es decir, la clasificación de los animales, buscando antepasados comunes o relaciones entre ellos, ¿vale? Y también estudia lo que sería la propia evolución individual de los individuos dentro de una especie, ¿no? Por ejemplo, entre los humanos, pues desde que somos embriones hasta que somos adultos, básicamente. Y de eso se encargan estas tres disciplinas. Y las vamos a ver porque ellos también tenían algo que decir respecto a la evolución. Voy a empezar por la sistemática. Dentro de la sistemática, digamos que el fundador de la misma, o uno de los que por primera vez explican o intentan explicar estas relaciones entre animales, sería un autor que se llama Haeckel, ¿vale? Y que hace una clasificación de los animales buscándoles troncos comunes, es decir, relaciones entre ellos. ¿Vale? A esto se le llamaba o se le llama filogénesis. Es decir, cómo estamos emparentados entre nosotros, ¿no? A través de un antepasado común. Y es un poco lo que Haeckel va a intentar exponer o explicar. Y luego, por otro lado, Haeckel también va a estudiar lo que serían los embriones humanos. Y curiosamente, una de las cosas que, bueno, los embriones humanos, y va a hacer experimentos, gente que más o menos está en ese entorno, con embriones no humanos, por ejemplo, con los huevos de las gallinas, porque son más fáciles de manipular, ¿no? Una cosa que ocurría en épocas anteriores es que se pensaba que los embriones y que el feto no tenía nada que, o sea, no tenía nada que ver con el mundo externo o no le afectaba el mundo exterior. Bueno, pues se demostró que no era así. Se hicieron experimentos con huevos de gallina, ya digo porque, bueno, es lo más fácil, ¿no? Lo más asequible y además es más sencillo manipularlos porque están en el exterior, ¿no? Pues haciéndole algunas barbaridades, ¿no? Metían a lo mejor alguna aguja y tal. Y se veía que después el animal, o sea, el pollo, pues estaba afectado, ¿no? Por eso que se había hecho, por esa manipulación. Con eso se llegó a demostrar, evidentemente, que el feto sí está en conexión con el mundo externo. Y de esa manera, si, por ejemplo, la madre está enferma o sufre algún tipo de enfermedad, pues puede afectar al feto dependiendo del momento de gestación en el que se encuentre la mujer. Y evidentemente, pues le afectará aquello que se está formando en ese momento, ¿no? Que está formándose dentro del útero, ¿no? Bien, pues eso, el estado embrionario, los embriones humanos son estudiados por Haeckel y estudia esa evolución del embrión, ¿no? Desde que es simplemente un óvulo fecundado, ¿no? Hasta, bueno, que se va formando una especie de larva, digamos, o pez, ¿no? Porque primero parece un pez, luego parece una especie de anfibio, ¿verdad? Si os fijáis bien, entonces es como si cada vez, ¿verdad? Fuese pasando como por todas las etapas evolutivas, filogenéticas, ¿no? Ese feto, hasta que se forma el ser humano, o el niño, ¿no? El bebé, y pues ya nace, ¿no? Sale del útero. Y es un poco este concepto, que también se lo debemos a Haeckel, es un poco bueno, tiene que ver con lo que se llama ontogénesis, ¿vale? Si la filogénesis sería el tronco común que compartimos todas las especies a un nivel evolutivo, la ontogénesis es una evolución personal, individual, pues desde el embrión hasta el adulto humano, por ejemplo, o del animal que sea.
¿De acuerdo? Bien, esto es básicamente lo que vamos a estudiar, o se va a plantear dentro de lo que sería la sistemática. Tenemos autores pues como Myers, por ejemplo, que en la actualidad, que ya en el siglo XX, pues va a ser uno de los que asista a ese congreso famoso donde va a aparecer la teoría sintética. Bien, ¿qué más cosas interesantes podemos decir en relación pues, con este antecedente? Uno de los aspectos más interesantes que se van a estudiar en relación con la botánica, la zoología y, por supuesto, la sistemática es un concepto que es el de nicho ecológico. Quiero dejar claro varias cosas. Tenemos ahora mismo dos conceptos, bueno, tres. Uno que es filogénesis, otro que es ontogénesis, ambos los debemos a Haeckel, y otro que sería nicho ecológico, ¿vale? Para que quede claro. ¿Qué es un nicho ecológico? Un nicho ecológico es el espacio, el lugar que ocupa una especie en un ecosistema, ¿vale? Pues básicamente es eso. Por ejemplo, el lugar que ocupa el lobo en el ecosistema, yo qué sé, eh, de Doñana, yo qué sé, por poner un ejemplo, o el lince, ¿no? En el ecosistema de Doñana, ¿no? Pues básicamente es que el lugar en el sentido de que como esa especie se tiene que abrir paso para sobrevivir, ¿no? Y necesita pues unos alimentos, un entorno determinado, etcétera, ¿no? Todo eso es un nicho ecológico, ¿vale? Bien, entonces hemos dicho que es el espacio, ¿vale? Que ocupa una especie. ¡Ay, por Dios! Cada vez escribo peor. Que ocupa una especie en un ecosistema, ¿vale? Básicamente sería un poco eso. Y por lo tanto, ¿qué es lo que necesita, ¿no? Para alimentarse, etcétera. Lo normal es que en este nicho ecológico lo más importante, o en relación con el nicho ecológico, lo más importante sea la lucha por la supervivencia. Y eso es básicamente esa lucha por la supervivencia, esa adaptación al medio, van a ser las bases de lo que van a defender los zoólogos, botánicos y sistemáticos, ¿vale? Es decir, van a centrar su atención en el ámbito evolutivo relacionado con la lucha por la existencia, con la adaptación al medio, pues para que la especie, una especie pueda sobrevivir, necesita tener de un alimento y si no, pues tendrá que migrar, cambiar a otro nicho ecológico, con lo que conlleva eso como impacto al ecosistema que ya existe en ese lugar. ¿De acuerdo? Bien, y por último vamos a ver la paleontología, vamos a poner aquí debajo, que sería, digamos, el último antecedente, ¿vale? Los estudios paleontológicos, ya sabéis que la paleontología lo que hace es, pues, estudiar el pasado, ¿no? Estudiar los seres que ya han desaparecido y, por lo tanto, es el estudio, pues, digamos, de las especies que vivieron durante millones de años en la Tierra o durante muchísimo tiempo en la Tierra anterior a nosotros y que ya pues no van a estar, ¿no? No están con nosotros. En la paleontología pues hay una serie de teorías, ideas, de descubrimientos que van a influir muchísimo en ella. Pues uno va a ser la datación de los fósiles, que antes no existía y ya va a existir, utilizando pues el carbono 14, ¿vale? Y bueno, también por supuesto lo que sean los niveles de estratos, ¿verdad? ¿Vale? Para ir clasificando la edad o la antigüedad de un fósil, ¿vale? Luego también vamos a encontrarnos, aparte de con el hecho de que se pueda datar un fósil, nos vamos a encontrar también con el intento de reconstruir todos los fósiles que nos vamos a ir encontrando. Y para la reconstrucción del fósil, para la reconstrucción de los fósiles que encontramos, ya sabéis que se encuentran piezas sueltas, o sea, hueso suelto, a veces el hueso no está completo, se encuentra una mitad del fósil pero no la otra, en fin.
que hay que reconstruir ese fósil para saber un poco cómo sería ese animal en el momento en el que existió, ¿no? Y hacernos una idea de cómo podría ser también su ecosistema, ¿no? Y el lugar donde existió. Para reconstruir un fósil, pues necesitamos, por un lado, lo que se llama anatomía comparada. ¿De acuerdo? Y por otro lado, también necesitamos un concepto fundamental que se llama simetría en lo que sería la reconstrucción, ¿no? La anatomía comparada tiene que ver con el hecho de que comparamos normalmente partes de los seres de unos con otros. Por ejemplo, la mano se puede parecer, mi mano se puede parecer, por ejemplo, a la pata delantera de un perro, por ejemplo, ¿no? Los huesos se pueden comparar, o de un caballo, o de un león, etcétera, ¿no? Incluso se podría comparar con lo que sería un pájaro, ¿no? Con algunos aspectos de pájaros, etcétera, ¿no? O los pies del pájaro, o sea, perdón, las patas del pájaro se podrían comparar con las piernas, ¿vale? De alguna manera. O los cuartos traseros de un animal, ya sea un caballo, ya sea un perro, ya sea un gato, se pueden comparar con, pues, la parte de lo que sería la cadera y el hueso, ¿no? Humano, ¿vale? Entonces, la anatomía comparada nos sirve un poco para hacernos una idea de cómo serían esos seres que ya no están y a través de una cierta comparación, ¿no? Pues esto se parece a la pelvis, debería estar colocado de esta manera, esto se parece, pues, no sé, al cráneo, debería estar de esta forma, y así es como vamos a ir reconstruyendo un poco eh, los huesos, vamos a ir dándole un sitio, ¿no? Cómo debería ser ese animal e intentar imaginarlo, ¿no? Y a través de la anatomía comparada es cómo se hace. Una anatomía comparada que tiene que ver, pues, a nivel óseo, ¿vale? Muscular, incluso de órganos, ¿vale? Vamos a comparar unos órganos de unos animales con otros, con los seres humanos, ¿vale? Y todo eso nos va a ayudar un poco después para ser capaces de reconstruir esos seres que ahora mismo pues ya no están, ¿no? Si nos encontramos, por ejemplo, pues restos de homínidos que ya no existen y que pueden ser nuestros antepasados, pues tener una idea de cómo podría ser ese homínido y para ello pues utilizamos pues desde nuestro propio esqueleto humano hasta el esqueleto de un simio, de un chimpancé, de un orangután e intentamos compararlo y ver a cuál se parece más, ¿vale? Es un poco la idea a la hora de reconstruir los fósiles. Y luego también es muy importante la simetría. Existen varios tipos de simetría. Está la simetría radial, ¿vale? Que es, por ejemplo, la que nos podemos encontrar en una estrella de mar, ¿vale? Que son radios. Uy, qué mal pinto. Bueno, vamos a intentar hacerlo un poquito mejor, porque esto no ha quedado muy bien, ¿vale? Radial. A ver si me sale ahora. Bueno, no es que sea la leche, pero... Uy, por Dios. ¿Vale? Imaginaros que, bueno, esto fuera como una estrella. Uy, qué mal pinto. Bueno, da igual, imaginaros que esto fuera como una estrella, ¿no? Pues la simetría radial pues serían todos los radios que podrían salir a partir de un centro, ¿de acuerdo? De un elemento que podríamos considerar central y cómo pues se pueden crear una serie de radios que son simétricos, ¿vale? Entre sí. Bien, y luego estaría la simetría bilateral, que es la propia, por ejemplo, humana. Y es que podemos como dividir a un ser en dos partes que prácticamente son iguales. Es una estrategia evolutiva, pues, para poder, por ejemplo, sobrevivir si una parte de nuestro cuerpo no nos responde, ¿no? Pues tener la otra que nos pueda ayudar un poco a tirar. No nos responde la mano, pero tenemos otra mano. No podemos usar a lo mejor, no sé, un oído, pero tenemos otro, ¿no? Entonces, es una manera de intentar superar problemas que puedan sobrevenir. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería un poco aquello que ayuda, pues aquellos elementos que ayudan en la paleontología y a la reconstrucción de fósiles. La paleontología, en lugar de poner el énfasis en la genética o en la lucha por la supervivencia, va a estudiar sobre todo, vamos a poner un paleontólogo, ¿vale? Porque me parece interesante pues ver un poco, por ejemplo, una de las teorías, como es Stephen Jay Gould, ¿vale? Pues Stephen Jay Gould va a defender un concepto en relación con lo que sería el ámbito evolutivo, que es el de equilibrios intermitentes. Madre mía, que no consigo coger el boli. Vale.
Los equilibrios intermitentes de Gould sería que durante miles de años una especie se mantiene, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en negro. Una especie, él estudia a los amonites, a los trilobites, perdón, y ve que durante miles de años se mantiene el trilobite y no cambia. O sea, está ahí, existe sin problema en su medio. Entonces, una especie se mantiene estable durante miles de años. Y cuando sobreviene algún tipo de catástrofe, pues puede que desaparezca esa especie y otras, evidentemente, pues pueden adaptarse al medio nuevo, ¿no? Y o bien desaparece o bien se adapta, ¿vale? Y vuelve a surgir otro momento de equilibrio que va a durar otros miles de años. Y ese es el concepto evolutivo que va a defender la paleontología, ¿de acuerdo? Son un poco diferentes. Bien, teniendo este panorama delante, digamos que no existe un planteamiento coherente de lo que sería el neodarwinismo o la teoría sintética, que como veis se basa en la relación de varias disciplinas. Vamos a ir poniéndolo en color, por ejemplo, verde, venga, ¿no? Como es la genética, uy, qué mal hago las rayas, la botánica, ¿vale? Botánica, zoología y sistemática, y por supuesto la paleontología, como ya hemos explicado antes, ¿vale? Esas disciplinas, cada una de ellas es partidaria de la teoría evolutiva, pero digamos que no tienen una coherencia entre sí o un elemento común. Y un genetista que se llamó Dozansky, vamos a ponerlo en este color porque esto ya no sería un antecedente, Theodor Dozansky, ay Dios, es un poquito complicado de escribir, ¿vale? Voy a escribirlo otra vez para que lo veáis bien, porque no sé si se ve bien. Vale. Bueno, pues Theodor Dozansky, que tenéis aquí, que es un genetista bastante importante, intentó reunir en un congreso todas las disciplinas que hemos visto, ¿vale? Todos los estudiosos, la gente, todos los científicos, ¿no? Que tenían que ver pues, con la paleontología, pues como Gould, como Simpson, como en el caso de la botánica sistemática Myers, por ejemplo, ¿vale? En fin, una serie de Smith, que era un estudioso de la genética, por ejemplo, que es el que explicaba lo de que era imposible que surgiera un ser ahí matemáticamente con un solo individuo, ¿vale? O que era bastante complicado, en fin, nos vamos a encontrar con una serie de científicos importantes que va a reunir en un congreso Dozansky, creo que en 1940, si no estoy confundida, ¿vale? O mediados del siglo XX, más o menos, ¿vale? Entonces, realiza un congreso y en ese congreso es donde va a surgir lo que se conoce como teoría sintética o neodarwinismo. La teoría sintética se llama así porque sintetiza, unifica o pretende unificar todas las disciplinas que hemos visto anteriormente: genética, paleontología, botánica, zoología y, y sistemática, ¿vale? Esas 5 disciplinas son lo que pretende unificar de alguna manera Dozansky en este congreso. Y la conclusión a la que se llega es que, a pesar de todas las diferencias, todas las corrientes, todas las disciplinas coinciden en que la evolución tiene 2 aspectos fundamentales que aceptan todos. Y sería, por un lado, la teoría darwinista de la selección natural, más la genética de Mendel. ¿De acuerdo? Por Dios, que lo he puesto con lo que no es. Eso es. Bien, pues digamos que el neodarwinismo básicamente, o la teoría sintética, lo único que hace es aceptar las ideas de Darwin, pero suple la deficiencia de las ideas darwinistas con algo nuevo, que es la genética de Mendel, que fue lo que le faltó a Darwin realmente para haber llegado quizás a las conclusiones
que en el fondo pues, van a llegar en el siglo XX el neodarwinismo y la teoría sintética. Y bueno, pues hasta aquí pues, todo lo que tiene que ver con la teoría evolutiva neodarwinista.